muchos ministros toman tiempo para predicar desde el púlpito en contra del juicio hacia ellos, hacia sus personas. Y hemos visto muchas peleas también como en redes sociales de personas que de un lado dicen que no se debe juzgar per se a nadie y otros que dicen que sí se debe juzgar pero con juicio justo. Y es interesante porque esto ha suscitado muchísimas contradicciones y muchísimas posiciones nuestras también con respecto a qué debemos hacer. Y Jesús tiene un acercamiento muy interesante con respecto a esto, porque parece que el juicio de Jesús sí está en contra de algunos, pero de otros no. Por ejemplo, contra los pecadores, Jesús no lanza juicio. Cuando le traen la mujer pecadora para ser apedreada, Jesús está escribiendo en tierra y él hace una pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos aquellos que estaban en contra de ella tienen que salir de allí porque todos han pecado. Así que yo veo que la actitud de Jesús ante el pecador es del no juicio. Lo mismo hacia el hermano es de no juicio. Cuando dice la Escritura que en vez de ver la viga que hay en nuestro ojo, estamos viendo la pajita que está en el ojo del hermano. Entre hermanos no deberíamos juzgarnos, sino que debemos apoyarnos y levantarnos entre todos y salir adelante. Pero las Escrituras con respecto al juicio, por ejemplo, a los ministros, es muy interesante. Él dice que nosotros debemos considerar cuál sea el resultado de su conducta, la conducta de los ministros, y de esa manera imitar su fe. Es decir, que los ministros sí deben estar siempre como a disposición del juicio, de un juicio justo. De hecho, Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, lanza un juicio contra los líderes religiosos y él lanza un juicio bastante fuerte con respecto a comportamientos que ellos han tenido. Asimismo, contra los gobernantes. Jesús fue muy duro, por ejemplo, contra Herodes. Él dice: díganle a esa zorra. Se refiere a él de esa manera. ¿Por qué? Porque entre más alto el nivel de jerarquía y más alto el nivel de autoridad, más posibilidades hay que haya represión en contra de aquellos que no se pueden defender, de los débiles. Así que si nosotros siguiéramos y observáramos estas pautas bíblicas, podríamos concluir que no debemos juzgar a los pecadores, no debemos juzgar a los hermanos, y debemos juzgar a las autoridades, tanto religiosas como políticas, y estar muy atentos de sus comportamientos, de sus acciones que van en detrimento de los necesitados. Lamentablemente hoy hacemos todo lo contrario. Juzgamos a los pecadores, los condenamos y somos muy benevolentes con nuestros líderes religiosos y con nuestros líderes políticos.